El niño maldito en la milpa, secretos embrujados revelados en noches siniestras y aterradoras. Ana caminaba hacia el taller de costura, con el corazón en un puño. La noche era oscura y pesada, y cada paso resonaba como un eco en el silencio opresivo del pueblo. Temía no solo por ella, sino por su hijo, que la esperaba en casa, rodeado de sombras que parecían cobrar vida en su ausencia. Las risas llenas de vida de su hijo se habían convertido en susurros extraños. A menudo, lo escuchaba hablar solo, como si alguien más estuviera allí, jugando con él en la milpa. Una escalofriante leyenda local hablaba de un niño desaparecido, y los murmullos entre los vecinos resonaban en su mente, como un eco que no podía acallar. No te acerques a la milpa. Decían, hay un espíritu que no perdona a quienes lo ignoran. Pero el trabajo no podía esperarla, y la comida no se ponía en la mesa sola. Así que, cada noche, se iba, entre la penumbra. Ana luchaba por un futuro mejor, y el corazón de una madre estaba en juego. Esa noche, mientras regresaba, el viento sopló, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más, algo que le erizó la piel. Los murmullos de sus vecinos recorrieron su mente. De repente, un helado terror se apoderó de ella al escuchar el eco de las risas. Estremeciéndose, aceleró el paso. A su mente vino don Luis, el anciano del pueblo, con sus profundas miradas y advertencias. Tu hijo ha sido marcado, le había dicho, y esas palabras ahora daban vueltas en su cabeza, como un mantra macabro. Decidida a salvar a su pequeño, se detuvo en la puerta de su casa y lo encontró mirando por la ventana, con una expresión que no era de este mundo. Mamá, gritó, pero su voz sonó apagada. Ella sintió un escalofrío correr por su espalda. Esa mirada en sus ojos, triste, oscura, le decía que algo estaba mal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, las pesadillas se hicieron realidad. Un grito desgarrador resonó en la tranquilidad del campo. Ana, armada de valor, caminó hacia la milpa donde su hijo solía jugar. Las sombras parecían alargarse, y los susurros se convirtieron en un clamor. La tierra vibraba, como si estuviera viva, y el aire cargaba una energía oscura. Ella se sintió atrapada, incapaz de escapar de la atracción de esos murmullos. De repente, del fondo de la milpa, una figura emergió, envuelta en sombras. Ana sintió como el miedo la paralizaba, su corazón latía como un tambor, y los gritos de su hijo retumbaban en su cabeza. Mamá, ven. La voz no era la de su pequeño, sonaba distante, acosadora. Y en una fracción de segundo, comprendió que su búsqueda por proteger a su hijo la había llevado al vórtice de una maldición. Las fuerzas de la tierra reclamaban justicia, y ella estaba a punto de descubrir que algunos secretos son mejores si permanecen ocultos. Mientras la figura se acercaba, Ana se dio cuenta de que lo que enfrentaba no era solo la oscuridad de la noche, sino una lucha por el alma de su hijo. Tenía que decidir, enfrentarse a lo desconocido o perderlo para siempre. En esa milpa endiablada, el tiempo se detuvo, y la noche prometía revelarle la verdad que podría cambiarlo todo. Ana cerró los ojos por un momento, se aferró al recuerdo de su hijo, su risa, su inocencia. Pero el eco de esa voz le helaba el corazón. La figura que emergía de la milpa no era más que una sombra, una manifestación de un terror que nunca imaginó posible. Con pasos inciertos, se acercó a la silueta, que parecía moverse a su antojo, danzando entre las hojas y la oscuridad. ¿Quién eres?, gritó Ana, su voz un hilo trémulo en la vibrante noche. La sombra se detuvo y, en un instante, el viento guardó silencio. El frío se hizo más intenso y, aparentemente, la tierra respiró con fuerza, agitando la milpa como si la misma naturaleza estuviera alerta. Vine por él, murmuró una voz, profunda y llena de ecos. Ana sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Es mío, continuó la voz, no lo puedes proteger.
Es parte de lo que viene. Ana no podía moverse. Las palabras golpearon su mente como un trueno. De repente, recordó a don Luis, sus advertencias llenas de tragedia y sabiduría: algunos pactos están escritos en la tierra, y el niño de la milpa está marcado por el llanto de aquellos que no deben ser olvidados. Justo entonces, sintió un tirón en su corazón, como si un hilo invisible atrajera hacia la sombra. Sin pensarlo, corrió hacia la silueta, sus pasos resbalaban por la tierra húmeda. «Déjalo en paz», gritó, su voz temblando de furia y miedo. La sombra se detuvo, momentáneamente confundida, y por un instante, Ana vio un destello de lo que parecía ser la imagen de su hijo, atrapada en la penumbra. No. Ana se abalanzó, pero la sombra dio un salto, su forma se distorsionó, transformándose en cientos de rostros, todos desgastados como hojas marchitas. Los ojos de esos rostros la miraban fijamente, rebosantes de tristeza y resentimiento. «Nunca te dejaré ir», aulló, horrorizada. «Te necesito a salvo». Mientras las sombras avanzaban, Ana cayó de rodillas, atrapada entre el deseo de salvar a su hijo y el terror de la voz que reclamaba lo que creía suyo. Los ecos de risas lejanas resonaban más intensos, cada risa se transformaba en un grito desesperado. ¿Qué había ocurrido en esa milpa para que los espíritus fueran tan vehementes? En medio de ese caos, un rayo de luz recorrió el paisaje. Era la luna, que de repente iluminó la figura espectral en su totalidad. Ana vio entonces la verdad: lo que parecía ser un niño estaba cubierto con una sábana de sombras. Se dio cuenta de que no podía pelear con armas de miedo, sino con el amor que sentía por su hijo. «Ven a mí», gritó, extendiendo los brazos. «Te prometo que no te dejaré ir». Ante esa declaración, los rostros sombríos se retorcieron como si supieran que su lucha era inevitable. Ana vio en el centro un destello de luz: era su hijo. La figura se encogió, incapaz de resistirse a su llamado. «Mamá, ayúdame», gritó de nuevo. Sin pensar, Ana corrió hacia el resplandor. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar a su pequeño, las sombras la sujetaron, envolviéndola con fuerza. Un grito desgarrador atravesó la noche, y todo quedó en un silencio absoluto. Ana apenas podía respirar, luchando contra la presión. En ese instante, una revelación brutal la golpeó: lo que había sido una búsqueda por amor se había convertido en una trampa mortal. Necesitaba conocer el secreto de la milpa, que la ataba a ese lugar y qué le ocurriría a su hijo si fracasaba. De pronto, un profundo rugido resonó desde el fondo de la milpa. Alzó la vista hacia las sombras, que comenzaron a desvanecerse lentamente, pero no todos los rostros desaparecieron. Algunos se quedaron, mirándola atentamente, como observadores de un destino que parecía inevitable. Mientras el último destello de luz se fundía en la oscuridad, Ana entendió que la noche aún guardaba más secretos, y necesariamente tendría que desentrañarlos para salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Un aullido lejano cortó el aire. La milpa no estaba en calma, y el terror apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro. ¿Podría Ana descubrir la maldición que había atrapado a su hijo en las sombras? La respuesta aguardaba en el breve respiro entre un horror y otro. Ana luchaba por recuperar el aliento. Las sombras se aferraban con un frío espeluznante, y aunque los rostros comenzaban a desvanecerse, la presión seguía incrementándose. El eco del último grito de su hijo resonaba en su mente, martillando su razón. «¿Qué quieren?», gritó, su voz quebrándose. Pero el aire se volvió pesado, y las sombras no respondieron. En su interior, el pánico empezaba a mezclarse con un instinto primitivo de supervivencia. La milpa, antes un lugar de recuerdos felices, ahora parecía un laberinto de angustia. Las espigas de maíz susurraban en voz baja, como si hablaban entre sí de un horror oculto que solo ellas conocían. La luna, testigo silente de su batalla, iluminaba el suelo cubierto de hojas secas que crujían al moverse. Ana sintió que las maldiciones flotaban en el aire, atrapadas como perfume en un frasco, esperando ser liberadas. El rugido que había escuchado anteriormente resonó de nuevo, pero esta vez más cerca, más tangible. La tierra tembló bajo sus pies. Las sombras que la retenían tímidamente comenzaron a retroceder, tal vez temerosas de lo que estaba próximo a ocurrir.
Ana no tenía tiempo para entender lo que sucedía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se levantó, dejando atrás el miedo, la rabia y la desesperación. Corrió hacia donde creía que estaba el núcleo de la milpa, un centro que albergaba más que solo plantas, un secreto. Mientras avanzaba, vio figuras pálidas desapareciendo entre las sombras, como si supieran que el tiempo les estaba en contra. Susurraron sus nombres, los de generaciones pasadas: José, María, Esteban. Nombres que se confundían en un eco colectivo de tristeza. Ana sabía que esos nombres pertenecían a quienes habían desaparecido en la milpa hace tiempo, dejando solo sus almas errantes. «¿Qué les hiciste a sus hijos?», murmuró Ana, y con cada paso que daba, sentía que la milpa le devolvía la pregunta. La respuesta aguardaba en la penumbra, esperando que ella la reclamara de una vez por todas. De repente, un zumbido ensordecedor se alzó en la noche. Era un canto, un lamento. Ana se detuvo, paralizada. La melodía resonaba en sus entrañas, pareciera que cada nota fuera un latido. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, formando un círculo, susurrando al unísono historias de sacrificio y dolor. «No me dejes llevar», gritó Ana, aferrándose a la esperanza de que su amor pudiera romper el hechizo. A medida que el canto se elevaba, la figura familiar de su hijo se dibujaba en la distancia, su rostro iluminado por la pálida luz lunar. Estaba tan cerca, pero la sombra casi se lo había arrebatado. Sin pensarlo más, se lanzó a la luz, pero un escalofrío detuvo su avance. Las sombras ahora eran una barrera impenetrable, sus brazos extendidos como hombres que sostienen un secreto tan oscuro que nadie debería conocer. Ana, consciente del sacrificio que todos los espíritus habían hecho, sintió que debía ofrecer algo a cambio. «No puedo perderlo», musitó, su voz desgarrada. Y en el instante en que esas palabras salieron de su boca, un nuevo rugido resonó, más fuerte que nunca. Las sombras comenzaron a moverse con más furia, girando en torno a ella, formando un torbellino aterrador. Ana cerró los ojos y recordó su infancia, el aroma de la tierra húmeda, las risas compartidas bajo el sol. Entonces, hizo la única promesa que nunca imaginó que haría. «Tomadme a mí. Tomadme, pero dejadlo ir», suplicó, esta vez con más fuerza. La tierra vibró al instante, como si la misma milpa temiera su decisión. Una risa amarga emergió de entre las sombras, y Ana sintió la angustia de muchas almas al unísono. «¿Lo quieres más que a tu vida?», resonó la voz entre la penumbra, retumbando en su corazón desgarrado. Ana, con su voluntad intacta, soltó una última lágrima. «Sí, haré lo que sea». Y, justo cuando la sombra se dispuso a reclamarla, un destello de luz iluminó el horizonte. Las sombras retrocedieron, y la risita de su hijo resonó en el aire, más clara que nunca. Aunque la milpa aún guardaba sus secretos más oscuros, la esperanza brillaba, y Ana sabía que no estaba sola. De repente, el viento arremolinó con furia y su corazón se detuvo por un instante. ¿Podría haber hecho un pacto con fuerzas que no comprendía? Las sombras retrocedían, pero un nuevo peligro se cernía sobre ella, y la milpa no había terminado de revelar su verdadero horror. La creciente sombra crepitante frente a Ana ofrecía una sola pregunta. Y así, con la respiración entrecortada, se dio cuenta de que podría ser demasiado tarde. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hijo de la oscuridad eterna? Ana respiraba entrecortadamente, sus ojos tratando de acomodarse a la luz inquietante que danzaba en la milpa. Las sombras, aunque habían retrocedido, no se habían disipado por completo. Ahora, parecían fluir como un río oscuro a su alrededor, atrapándola en un vórtice de susurros siniestros. La risa de su hijo resonaba en su mente, pero se diluía en el terror que la rodeaba. «¿Qué has hecho?», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. La figura de su hijo se volvía más clara, pero también más distante, la bruma en la que se encontraba evaporándose lentamente, al igual que el rápido destello de esperanza que había despertado en su corazón. La voz que había resonado en la penumbra ahora aparecía con más fuerza. «Todo tiene un precio, Ana. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». La pregunta reverberó a través del aire, resonando con fuerza con cada latido de su corazón. Ana miró a su alrededor y se dio cuenta de que la milpa había cambiado. No eran solo espigas y sombras.
Había rostros vagos que emergían y desaparecían, almas que parecían cansadas de vagar por el terreno arruinado. Ella podía sentir su tristeza, su pena. Déjalos ir, suplicó, aunque sabía que la respuesta era más complicada. Cada uno de esos rostros parecía haber hecho su propio pacto, una transacción dolorosa que pesaba en sus almas. Se estaba dando cuenta de que, para encontrar la paz, quizás tendría que enfrentar no solo su propio sacrificio, sino el de todos ellos. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, tomando formas coléricas y retorcidas a su alrededor. Ana centró su atención en la risa de su hijo. «Voy a salvarte, no importa lo que pase», gritó, determinando que ningún precio sería demasiado alto. «¿Qué quieres de mí?». Su voz se elevó, resonando en la noche, las sombras comenzaron a joder, el borneando rítmico de sus ecos trayendo consigo una respuesta. «Tu sacrificio no será suficiente, Ana. Necesitamos algo más profundo, algo que resuene en los huesos de esta tierra». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra la golpeaba como un martillo, llevándola a un lugar oscuro y agitado dentro de sí misma. «¿Qué más puedo dar?», preguntó, su voz temblando. La tierra vibraba a sus pies, como un latido maligno que parecía palpitante de vida propia. El aire se volvió pesado, casi opresivo, mientras en el interior de su mente crecía la desesperación. «Tu miedo, Ana. Necesitamos tu miedo para así nutrir la milpa. Esa es la única ofrenda que aceptamos», resonó la voz. «Permítenos alimentarnos de tu terror, de tu sufrimiento, y a cambio, te dejaremos llevar a tu pequeño. Pero, hay un riesgo que debes considerar». «¿Cuál es el riesgo?», preguntó, casi en un susurro, temiendo ya la respuesta. «Ese grito que llamas amor, podría convertirse en ansias de venganza». Las sombras comenzaron a acercarse, groseras y voraces, llenas de una fría codicia que Ana jamás había imaginado. Sin pensarlo dos veces, Ana cerró los ojos y se dejó llevar por sus pensamientos más oscuros, los recuerdos de cuando su hijo reía, cuando lo abrazaba. Su corazón se disparaba mientras dejaba que su miedo se agolpara en su pecho. «Tómalo. Llévatelo», gritó, sintiendo que la desesperación afilaba su voz. El aire se volvió gélido en un instante, y un rugido atronador se elevó en la noche, como un trueno lejano, y Ana comenzó a dar pasos hacia la oscuridad. Sin embargo, en vez de su hijo, sintió un dolor intenso, como si el mismo suelo reclamara su sacrificio. De repente, el alma de la milpa se manifestaba ante ella. En el corazón de la negrura, captó la imagen de su hijo sonriendo, pero al fondo de sus ojos había una sombra siniestra. Y cuando lo llamó de nuevo, no fue respuesta lo que obtuvo, sino más gritos que resonaban en su mente. «¿Qué has hecho, Ana?». La voz de su hijo, ahora una mezcla de angustia, temor y dolor, se abría paso desde la oscuridad y hacia su corazón. Ella se dio cuenta de lo monstruosa que era su necesidad, lo letal de su decisión. «No, espera», gritó, pero ya era demasiado tarde. Su propio sacrificio había abierto una puerta a un horror inimaginable, las sombras se retorcían en un último estallido, y un grito desgarrador brotó de lo profundo de la milpa. Y así, la noche se hizo un eco de dolor, arrastrándola a un oscuro destino que jamás imaginó. Mientras se precipitaba hacia la penumbra, la voz de su hijo se desvanecía, y Ana comprendió que había despertado algo que no podría desear volver a dormir. Ana cayó al suelo, sintiéndose atrapada en el vórtice de sombras que la rodeaban. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como el repiqueteo de tambores en una ceremonia oscura. La risa de su hijo se transformaba en un lamento sombrío que flotaba en el aire, atormentando su mente. El suelo temblaba, y las raíces de la milpa emergían en serpientes retorcidas que intentaban atraparla. El horror había cobrado vida a su alrededor. Ella luchó, intentando levantarse, pero una energía oscura la mantenía en su lugar, como si el mismo campo estuviera ansioso por devorarla. «Suéltame», gritó, sintiendo que sus palabras se perdían en una noche sorda. Por un instante, la neblina se disipó, y entre las sombras apareció la figura de su hijo. La ilusión era tan vívida que ella sintió un impulso irrefrenable de correr hacia él. Pero su rostro, antes lleno de inocencia, ahora revelaba una tristeza desgarradora.
Mamá susurró, y su voz teñida de dolor perforó el corazón de Ana. ¿Por qué me hiciste esto? No lo hice, mi amor. Estoy aquí para salvarte, balbuceó, la voz quebrada por el terror. Necesitas entender. La figura dio un paso adelante, pero se desvaneció como humo en el viento. Lo que has traído es peor que la muerte. La oscuridad parecía absorber sus palabras, dejando un eco frío en su mente, una risa cruel inundó el aire, y las sombras reían con esa voz voraz que Ana había escuchado antes. Tú hiciste el pacto, Ana. Tu miedo nos ha nutrido. Estarás atada a nosotros, para siempre. Tu sacrificio ha abierto más que una puerta, has desatado lo que estaba encadenado. Ana, sintiendo que su cordura se desvanecía, buscó entre las sombras algún indicio de su hijo. La desesperación la consumía. Déjalo ir. Tómame a mí, solo a mí, gritó, sabiendo que su deseo de protegerlo no había hecho más que sellar su destino junto a los otros rostros perdidos en la oscuridad. Entre los susurros y risas, comenzó a escuchar otros ruidos, el crujir de las ramas, el susurro del viento, como si cada elemento estuviera en su contra. La milpa había cobrado vida, y sentía que algo se movía bajo sus pies, arrastrándola aún más al caos. Una sombra más grande se acercaba, la forma de un monstruo que se alimentaba de su pánico. Ana se agachó, intentando cubrirse mientras las visiones de aquellos rostros perdidos la rodeaban, pidiendo ayuda con ojos vacíos. Y en cada par de ojos, vio una historia, la desesperación de una madre, la traición de un amante, la pena de un hijo. Era un ciclo interminable de dolor, y ella había sido la última en dar el paso al abismo. Finalmente, una figura se erguía en la distancia, más alta que las demás, envolviendo su esencia en una sombra palpable. ¿Listo para unirte a nosotros, Ana? Resonó la voz, profunda y tentadora. El terror la inundó, y cuando un grito escandaloso atravesó el silencio, se dio cuenta de que el grito no era solo de ella. Era de todo un pueblo olvidado, su eco retumbando en las colinas como una advertencia. No serás la última, Ana. Esto es solo el principio. La tierra comenzó a abrirse, un abismo negro y voraz donde las almas lloraban en desesperación. Las sombras se acercaban, listas para devorarla. Ana comprendió con horror que su miedo no había sido solo su ofrenda, era la llave que había desatado una condena. Los rostros la miraban, y el suelo temblaba con una risa burlona. ¿Qué harás ahora, Ana? Cuestionó la sombra imponente, su voz resonando como un trueno. Desesperada, ella sintió un destello de coraje. No. Con esto no acabaré. Gritó con una firmeza renovada, consciente de que la lucha por su hijo apenas comenzaba. Antes de que pudiera moverse, una respuesta resonó en el aire, y Ana vio una luz tenue parpadear, un refugio de esperanza en medio del caos, pero cuando se giró, el monstruo había tomado forma definitiva, reflejando un rostro que la llenó de horror. El vínculo estaba más allá de lo que imaginaba, y la verdad que había temido se erguía frente a ella. «Entonces, ¿quieres pelear?», preguntó la sombra. Mientras todo a su alrededor se oscurecía más. Ana sintió que el tiempo se detenía, y el pulso de su lucha comenzaba a resonar en los ecos de la noche. Una elección estaba ante ella, pero el miedo aún era fuerte. Mientras se adentraba en las sombras, la verdadera pregunta reverberaba en su mente: ¿podía enfrentarse a lo que había desatado, o quedaría atrapada para siempre en la milpa? Las sombras la rodeaban, listas para absorberla nuevamente en su oscuro abrazo, y mientras la luz temblaba, Ana se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por venir. El aire se volvió frío, como si las sombras en sus alrededores exhalaran un aliento helado. Ana sintió que el horror la ahogaba. La luz tenue que había vislumbrado se extinguió de repente, y con ella, la pequeña esperanza que había surgido. Sus pies permanecían grapados al suelo por raíces que estaban ahora enredadas con una fuerza sobrenatural. El monstruo que se erguía frente a ella le pareció un reflejo de su propio miedo, una amalgama de todas sus angustias y remordimientos. Esto es solo el principio, repitió la sombra, sus ojos destilaban un destello siniestro. Tu pacto ha despertado a los que han sido olvidados. Ellos también quieren justicia. Ana sintió que la desesperación la envolvía, como si un manto oscuro le oprimiera el pecho. No. No puedes hacer esto.
suplicó, intentando zafarse de las raíces que la mantenían cautiva. Su voz resonó en el aire, pero la respuesta era una risa burlesca que reverberaba a su alrededor. Las figuras de aquellos que habían sido reclamados por el abismo se acercaron, sus rostros demacrados reflejaban un sufrimiento eterno. Te buscamos, Ana. Has traído la maldición de vuelta a nuestro hogar, murmuraron al unísono. Súbitamente, los recuerdos de su pueblo la invadieron. Imágenes de una vida pacífica, del sol brillando sobre la milpa, de las risas de su hijo corriendo entre los cultivos. Pero esa paz había sido reemplazada por este caos inquietante. La llegada de la sombra, su acto desesperado por intentar proteger a su hijo, habían reabierto heridas que permanecían selladas. Y ahora, todo lo que una vez amó estaba presente, pero distorsionado por el dolor y el rencor. Lo que hiciste es irreversible, continuó la voz de la sombra. Solo puedes unirte a nosotros o pelear con lo que te queda, y cada decisión te costará un precio. Ana sintió que el pánico la consumía, y cuando forzó sus ojos a mirar el abismo detrás de la sombra, vio algo que la sobrecogió, las almas atrapadas, sus lamentos llenaban el aire, clamando por liberación. ¡Ayúdenme!, gritó, sintiendo que la debilidad comenzaba a apoderarse de ella. Tu llanto no nos salvará. Ya has hecho tu elección, respondió la sombra con una voz imponente, y una ola de luz oscura emanó de su cuerpo, envolviendo todo a su alrededor en negrura. Ana entendió que su única opción era enfrentarse a ese ser que parecía alimentarse de su terror. La risa y los lamentos se entrelazaban, creando una sinfonía aterradora que pululaba en su mente. Desesperada, recordó las viejas historias que su abuela le contaba sobre aquellos que enfrentaron a las sombras con coraje. El poder está en la elección, había dicho ella. Ana cerró los ojos, inhaló profundamente y gritó, no permitiré que esto me consuma. Eres solo un eco de mi miedo. Las sombras se enroscaron a su alrededor, pero en su interior había despertado una chispa de determinación. A medida que dirigía su corazón a la luz que había vislumbrado antes, sintió como la energía oscura comenzaba a debilitarse. No. Esa luz no es para ti. Aulló la sombra, pero Ana no podía dar marcha atrás. Su hijo, su pueblo, todo lo que había perdido era lo que le daba fuerzas. Voy a encontrarlo, no permitiré que quedes atrapado en el olvido, gritó con toda su fuerza. En ese momento, la tierra tembló, como si todo a su alrededor respondiera a su declaración. Las raíces que la sujetaban temblaron, y la luz comenzó a brillar con más intensidad, iluminando el caos a su alrededor. Sigue adelante, Ana. Resonó la voz de su hijo en el fondo de su mente, y con cada paso que daba hacia la luz, una parte de la oscuridad se deshacía, pero en su lucha, se dio cuenta de que la sombra no estaba sola. Algo más se agazapaba en las profundidades, un ser ancestral que aguardaba el momento adecuado, ansioso por reclamar su parte en el sacrificio. Ana entendió que el terror apenas comenzaba. Y mientras la luz brillaba más intensamente, una nueva sombra se alzó al fondo, dejando claro que su batalla había traído lo peor de sus pesadillas. ¿Estás lista para conocer la verdad detrás de tu pacto? Una voz diferente resonó en el aire, llena de ecos de rabia y rencor. Ana sintió que su corazón se detenía. La verdad, esa revelación que había temido, ahora iba a enfrentarse a ella de frente. La oscuridad nunca había estado tan viva. Y justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de luz, un vacío se abrió a sus pies, amenazando con devorarla. Se preparó para la caída, pero todo se tornó borroso. Esto no ha terminado, resonó la voz. Ana comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. El abismo a sus pies se abrió como la boca de un monstruo, amenazante y oscura. Ana sintió como el suelo se desmoronaba bajo ella, atrapándola en una espiral de desesperación. Su corazón latía con fuerza, cada pulso un grito desesperado que resonaba en su mente. En un instante, la luz que había estado buscando se redujo a un parpadeo distante antes de ser tragada por la negrura. De pronto, se encontró en un espacio intermedio, flotando en un limbo denso y opresivo. Las voces que antes la acosaban ahora eran murmullos lejanos, como un eco desgastado por el tiempo. Ana giró en la oscuridad, buscando un punto de referencia, algo que la anclara nuevamente a la realidad, pero todo a su alrededor era caos. Fue entonces que apareció
Una figura envuelta en sombras, de contornos vagos pero familiar. Mamá, la voz tierna y familiar provenía de un niño. Ana sintió un dolor desgarrador. Era su hijo, el mismo que había perdido años atrás. Hugo. Gritó, extendiendo sus manos hacia la imagen que parecía desvanecerse como humo. Regresa. Por favor. Te busqué, pero no puedo salir de aquí. La figura del niño sonrió melancólicamente, y el brillo en sus ojos se apagó lentamente. Sálvame, mamá. Lo necesitas para romper la maldición. Ana retrocedió, el terror la hizo temblar. Pero yo no sé cómo. No puedo, Hugo. Esta sombra, estos recuerdos no me dejan en paz. Debes enfrentarte a ellos. No puedes seguir huyendo de lo que hiciste. Ellos son parte de ti, respondió el niño. Su voz se volvía cada vez más tenue, casi como un susurro en el viento. La oscuridad a su alrededor se intensificaba, y Ana sintió que algo la empujaba hacia adelante, como si un hilo invisible la atara a sus propios miedos. Es hora de que enfrentes la verdad. Solo así estaré a salvo, dijo Hugo, su figura tomando cada vez más forma pero con un aire desvanecido. Ana cerró los ojos, el rostro de su hijo apareciendo detrás de sus párpados. Ella había tomado decisiones apremiantes, decisiones que la habían llevado a este abismo de sombra y dolor. Pero ¿cómo podría enfrentar aquello que la atormentaba? Las lágrimas rodaron por su rostro mientras sus recuerdos se entrelazaban con el frío que la rodeaba. De repente, la risa burlona de la sombra resonó nuevamente en su mente. ¿Crees que puedes salvarlo? ¿Que toda esta pena se disolverá al enfrentar tus errores? Te estás engañando a ti misma, Ana. Eres débil, y tus lazos con esta realidad han sido rotos. Eres solo un eco de mis miedos. Ana se armó de valor, recordando las palabras de su abuela. Tu poder es un reflejo de mi angustia, y es hora de que esta batalla termine. Con esa determinación naciente, la oscuridad pareció tambalearse, y de las cenizas de su desesperación, un destello de luz emergió. La figura de Hugo comenzó a brillar, iluminando su rostro con un resplandor cálido que contraatacó la fría penumbra. Ana se sintió impulsada, y sus pies comenzaron a moverse hacia esa luz. Sin embargo, justo cuando pensó que el camino estaba despejado, la sombra bloqueó su avance. Una risa gutural llenó el ambiente. La lucha no ha hecho más que comenzar, Ana. El pasado siempre regresa y ahora viene más fuerte. Las raíces empezaron a salir del suelo, buscando atraparla de nuevo. Ana sintió el terror recorrer su cuerpo. No, gritó, y en un instante de claridad, supo que debía tomar una decisión que resonaría en todos ellos. Mientras se preparaba para confrontar la oscuridad de nuevo, un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de las almas atrapadas, clamando su nombre. Ayúdanos, Ana. La decisión la asaltó como un rayo. Daré la vida por una vida, susurró, el alma de su hijo en su mente, dándole fuerzas. Estaba a punto de dar un paso hacia el abismo cuando una nueva sombra emergió, más fuerte y oscura que la anterior. ¿Estás lista para todo lo que está por venir? Resonó la voz, terriblemente seductora. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En ese instante, comprendió que la lucha por su vida, por el alma de Hugo y por su pueblo, había escalado a un nivel que nunca imaginó. La verdad que tanto había temido estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? Eso era lo que la aterraba más. La negrura se acercaba, y Ana sintió como la esperanza la abandonaba de nuevo. Una batalla por el alma atrapada en la milpa había comenzado y no había vuelta atrás. Ana sintió que las raíces la rodeaban, como serpientes dispuestas a arrastrarla hacia la oscuridad. El miedo la aplastaba, y las voces de las almas en pena se tornaban cada vez más insistentes, clamando por su ayuda. Mamá. No te rindas, suplicó la figura de Hugo, ahora más definida, su rostro mostrando un dolor al que Ana no se atrevía a mirar. ¿Qué tengo que hacer? Murmuró, la angustia tiñendo su voz. La sombra, sin embargo, solo se reía, el sonido reverberando en el abismo. ¿Crees que es tan simple, querida? Dijo la voz ominosa, un eco enloquecido que parecía surgir de todas partes. Has deseado enfrentar tus errores, pero el precio es caro, y tu corazón ya está manchado.
No hay perdón en este lugar. No. Ana gritó, apretando los puños hasta que sus uñas se hundieron en la carne. Si tengo que enfrentar mis errores, entonces que comience el juicio. Haré lo que sea necesario por mi hijo. A medida que sus palabras resonaban, la oscuridad vibró a su alrededor, como si respondiera a su desafío. Las raíces se retractaron, pero no sin entrelazarse en sus pies, convirtiéndose en grilletes que la mantenían cautiva. La figura de Hugo observaba, su luz titilaba nerviosamente. ¿Realmente estás lista para lo que está por venir? Preguntó la sombra, acercándose más, creando un vacío a su alrededor que parecía engullir su aliento. Ana sintió el frío calando hasta sus huesos. Aún así, recordó las risas que una vez compartió con su hijo, esos momentos de alegría que parecían inalcanzables ahora. Juntos podemos romper esta maldición, dijo ella, su voz firme a pesar del terror que la cercaba. Pero, en su corazón, una parte de ella temía que el costo fuera más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. De repente, todo a su alrededor estalló en una sinfonía de gritos y susurros, las almas atrapadas emergiendo de la sombra. Ana. Libéranos antes de que sea demasiado tarde. Cada uno de esos rostros clamando por liberarse evocaba un eco de su pasado, recuerdos que Ana había enterrado, y que ahora volvían para atormentarla. Un destello de imagen cruzó por su mente, cada decisión que había tomado, cada desvío, todos llevándola a este punto de quiebre. La verdad de su propia historia se desnudaba ante ella, y la culpa era una sombra propia que no podía quitarse de encima. Recuerda, dijo una voz suave, casi imperceptible entre el coro de lamentos. Tú eres la clave. Necesitas enfrentar a aquellos a quienes has fallado. Ana miró hacia la figura de Hugo, su luz parpadeante luchando contra la negrura. Si debo enfrentar mi pasado para salvarte, entonces que así sea, declaró. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante, desafiando las raíces que intentaban detenerla, pero, en el instante en que sus pies tocaron el suelo, sintió como la sombra se abalanzaba hacia ella, física y palpable, como un monstruo que había estado esperándola en la oscuridad. Se preparó para el impacto, sintiendo que sus pulmones se oprimían, la desesperación a punto de arrebatarle el aliento. Tus recuerdos son un laberinto, Ana. No hay salida. La voz serpenteante provocaba un nudo en su estómago. Cuando el pasado te abrace, no habrá refugio. Y justo cuando la oscuridad la envolvió, Ana recordó un fragmento de su infancia, una historia que le había contado su abuela sobre el sacrificio y la redención. Las sombras pueden tragarte, dijo la voz de su abuela en su mente, pero el amor siempre encuentra el camino. Con ese pensamiento, un fuego nació en su interior, sintiendo que la luz de su hijo brillaba más brillante que nunca. Las raíces empezaron a aflojarse, y por un momento, la oscuridad titubeó. Pero la sombra se reagrupó, dispuesta a lanzarse con más fuerza. ¿Y si este sacrificio no es suficiente? Retumbó la voz antinatural mientras las sombras se preparaban para devorar el último pedazo de esperanza que le quedaba. Ana sintió que el tiempo se detenía, y sin importar el costo, estaba lista para luchar. La confrontación comenzaba, y lo que había estado esperando ahora se acercaba a velocidad vertiginosa. Pero aquí había una pregunta flotando: ¿podría realmente enfrentar el horror que había dejado atrás, sin perderse a sí misma en el proceso? A medida que las sombras se acercaban, Ana se preparó para el asalto final. La lucha por su vida estaba a punto de iniciar, y lo desconocido iba a reescribir su destino. La oscuridad avanzaba y la luz, aunque titilante, no estaba dispuesta a apagarse. ¿Qué secreto se revelaría en la próxima batalla? Ana sintió cómo la oscuridad la abrazaba con un frío gélido. Las raíces que la mantenían presa comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar una marca profunda en su piel. Tenía que actuar rápidamente, y su corazón latía fuertemente, un tambor que resonaba en el silencio de la milpa. Hugo, gritó, cuando las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en la figura temblorosa de su hijo, cuya luz empezaba a desvanecerse como una vela frente a un viento helado. No puedo permitir que esto te consuma. La voz ominosa rió, una risa burlona que hacía eco en la oscuridad. ¿Qué puedes hacer tú, pobre mujer desolada? Tus errores son tus cadenas y aquí en este lugar, no hay escapatoria.
Con cada palabra, Ana sentía que sus miedos se intensificaban, pero también su determinación crecía. Las imágenes de su pasado comenzaron a girar en su mente, como hojas en un torbellino. Recordó las noches de desvelo, las decisiones que la llevaron lejos de su hijo y la soledad que la había consumido. Una sombra emergió del fondo, tomando forma de figuras familiares. Su madre, su padre, amigos que no habían sobrevivido al peso de su culpa. Ana, ¿por qué nos has olvidado? La voz de su madre llegó como un susurro cargado de dolor. ¿Por qué permitiste que la oscuridad se apoderara de ti? Ana sintió lágrimas recorrer su rostro. No fue mi intención, suplicó. He luchado. He tratado de ser mejor. Pero no has enfrentado las verdades más profundas, replicó la sombra. ¿Qué harás cuando las llamas de tu pasado te consuman? Hoy es el día del juicio y tú serás la acusada. Las figuras comenzaron a acercarse, y Ana temió que sus miedos la devorarían. Pero entonces, recordó las palabras de su abuela. El amor siempre encuentra el camino, repitió para sí misma. Te desafío, sombra, gritó, sintiendo el fuego de su determinación arder. Quizá no haya perdón en este lugar, pero no me rendiré. No me llevarás sin luchar. Las raíces se aflojaron más, como si la oscuridad misma percibiera su rabia. Ana dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar a sus demonios. La luz de Hugo brillaba intensamente, atrayendo a las almas perdidas hacia ella. Vengan, todos ustedes. Unámonos. Un torbellino de emociones comenzó a formarse. Las almas, antes abarrotadas en la penumbra, comenzaron a tomar forma, iluminando el oscuro camino. Ana sintió que el poder del amor y la redención se manifestaba, una fuerza que podía confrontar a las sombras que la oprimían. ¿De verdad creen que pueden liberarse? Esta isla está hecha de sus miedos. No hay esperanza aquí, la sombra rugió con ira, su voz retumbando como truenos. Ana se plantó firme, sosteniendo la luz de Hugo en su pecho. Puede que mis recuerdos sean un laberinto, pero juntos podemos encontrar la salida. No tengo miedo. Ni de ti ni de lo que pueda venir. Las almas, ahora unidas en su dolor compartido, empezaron a rodear tanto a Ana como a la sombra. La oscuridad parecía tambalearse, rápidamente perdiendo su forma inicial al entrar en contacto con la luz que emanaban, pero justo cuando Ana sintió que la victoria podía ser suya, la sombra lanzó un grito desgarrador, uno que resonó en cada rincón de la milpa. Esto no ha terminado, Ana. Tu sombra siempre estará contigo. Una vez que enfrentes lo que has ocultado, la verdad puede ser más devastadora que la misma oscuridad. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Aún tenía secretos inconfesables que asediaban su corazón. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a lo que había hecho? Una ola de frío recorrió su espalda, estaba a punto de atravesar el umbral de su destino, y el futuro de Hugo dependía de esto. Pero el fuego en su interior ardía con cada latido, empujándola hacia adelante, hacia el centro del horror que había creado. Mientras las almas se unían a su luz y comenzaban a desmantelar las sombras, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba realmente lista para desenterrar los secretos más oscuros que guardaba y enfrentarse a la verdad al final de su viaje? La lucha continuaba, y el siguiente paso era crucial. Pero de una cosa estaba segura, no se detendría hasta que su hijo estuviera a salvo. Ana respiraba con fuerza, sintiendo como el aire fresco de la noche se mezclaba con la electricidad de su determinación. La sombra había hablado de la verdad, del peso de sus secretos, y aunque el eco de sus palabras llenaba el aire, no iba a dejar que el miedo la detuviera. Con la imagen de su hijo iluminando su mente, dio un paso al frente, dispuesta a confrontar todo lo que había temido. Hugo, gritó, su voz resonando con fuerza en el silencio aterrador de la milpa. Estoy aquí. Te voy a encontrar. Las sombras titubearon, como si la llamada de una madre pudiera hacer temblar incluso a los espíritus más oscuros. El viento se volvió más agudo, y en un instante, vio la figura de su hijo, su luz titilando a través de las sombras densas. Mamá, por favor no te rindas, susurró Hugo, su voz un faro en la oscuridad. Ana sintió que su corazón se repletaba de esperanza y coraje. A medida que las almas perdidas rodeaban a Ana, comenzaba a entender el poder que poseía.
El amor de una madre era una fuerza indomable, y al alzar la vista, sintió que todas las memorias compartidas la envolvían con calor. No estoy sola. Ustedes también están aquí, dijo en voz alta, mirando a los rostros sombríos que una vez la asustaron, las almas murmullaron, y las sombras empezaron a perder su densidad. Ana comenzó a caminar hacia la luz que emanaba de su hijo. Lo que hice, lo hice por miedo. Pero hoy, estoy lista para enfrentar la verdad, declaró, con una claridad que reverberó en el aire. La figura sombría volvió a reír, pero ya no tenía la misma fuerza. ¿Crees que la verdad te liberará? La culpa pesa más que el miedo. Pero Ana no retrocedió. Al contrario, sus pasos se volvieron más firmes, la figura de Hugo se iluminó aún más, y Ana extendió sus manos hacia él. Nunca volveré a perderte, gritó, su voz resonando con emoción. La risa de la sombra se apagó, como si el desafío de Ana fuera una espada afilada que cortaba el aire. Las raíces que la mantenían atada comenzaron a vibrar y aún ella no se detuvo. Con cada grito de amor que profería, el entorno oscuro se transformaba. Las sombras se arremolinaban, ya no eran amenazas, eran recuerdos, eran historias de dolor que pedían ser escuchadas y sanadas. Y cuando este juicio termine, continuó Ana, no habrá más oscuridad, solo luz. Liberaré a todos los que hayan sido atrapados aquí. La tierra vibró, y las sombras respondieron, temblando, debilitándose ante su determinación, pero al mismo tiempo, la figura oscura se erguía, más poderosa que nunca. Hoy tienes el control, pero recuerda, Ana, la sombra siempre estará contigo. Puede que hoy ganes, pero nunca olvidarás lo que dejaste atrás. Ana sintió un escalofrío. Sabía que enfrentarse a su pasado no sería fácil. Pero hoy no luchaba solo por ella, luchaba por su hijo y por aquellos que habían sufrido tanto. No voy a buscar olvidar, voy a aprender y sanar. Esto no se trata solo de mí, es por todos nosotros. Con renovada fuerza, se dirigió a la raíz del terror, donde todo había comenzado. Dame lo que me pertenece, para que todos juntos podamos ser libres. A medida que sus últimas palabras flotaron, las sombras comenzaron a retroceder como una ola que se retira, las almas perdidas, ahora luminosas, se unieron en un clamor que hizo retumbar la milpa. Ayúdanos, Ana, resonaron, como cánticos de esperanza. Sin dudarlo, Ana se lanzó hacia las oscuras profundidades, dispuesta a pelear por todos. Las sombras comenzaron a disolverse con la fuerza de la luz, liberando las historias que habían estado atrapadas. Los rostros de aquellos que habían sido olvidados comenzaron a moverse hacia la luz, buscando liberarse. Al fin seremos libres, gritó una voz femenina, y Ana sintió que la esperanza ardía a su alrededor. No estoy sola, dijo una vez más, mientras la luz de su hijo pulsaba frente a ella. Juntos. Y, con esa decisión, se lanzó hacia la oscuridad, el aire chisporroteó, la tierra tembló, y Ana sintió la energía que surgía de su corazón cuando finalmente la luz y la sombra colisionaron. No más miedo, dictó, y un estallido de luz rodeó todo a su alrededor. En un momento de silencio poderoso, la sombra se desvaneció. La milpa, entonces, resplandeció con una luminosidad que nunca había sentido. Las almas, finalmente liberadas, se unieron a la luz, y todas las historias comenzaron a ser contadas nuevamente. Desconcertada, Ana cayó de rodillas, revisando su entorno, llena de lágrimas. Hugo murmuró. La figura de su hijo apareció, brillante y resplandeciente. Lo lograste, mamá, dijo, antes de abrazarla con un amor tan inmenso que atravesó el tiempo y el dolor. Ana sintió un profundo alivio. Ya no había sombras, solo luz. Y ahora, la milpa podía volver a ser un lugar de risas y amor, un espacio donde las memorias florecieran sin miedo. Mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, Ana sabía que los secretos podían ser revelados, los sacrificios no olvidados, pero cada día era una nueva oportunidad de esperanza, de amar y de sanar. Mientras miraba a su hijo, entendió que, aunque las sombras podrían regresar, su luz, su amor, siempre lo vencería. Ahora más que nunca, Ana comprendía que sus decisiones dictarían la belleza de su futuro. Pronto sería el momento de reconstruir, de compartir su historia, y de actuar con amor. Y esa luz, esa llama en su pecho,
nunca podría ser apagada, y así, mientras la vida volvía a florecer en la milpa, un nuevo capítulo comenzaba no solo para Ana y Hugo, sino para todos aquellos que lucharon por su libertad. Nunca dejes de luchar, porque siempre hay luz después de la oscuridad. La historia de Ana y su hijo continúa. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No te pierdas la próxima aventura. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo y compartir esta experiencia con tus amigos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Cada acción cuenta.